Hola, buenas tardes. Yo soy alumna del Telebachillerato Comunitario de Tres Garantías. Mi nombre es Orfi Belén Reyes Rivera. La docente se llama Priscila Abigail Hernández Briceño. El módulo Producción y Apreciación Literaria 2 del cuarto semestre. A continuación estaré explicando la novela Memorias del hombre del subsuelo, que es una corriente literaria del realismo. Memorias del subsuelo. Esta novela trata de un personaje que va relatando sus ideas y explicando la manera en que nació en esta sociedad y los sucesos de su vida. Esta novela se divide en dos partes, tiene primera y segunda parte. En la primera parte él va explicando la manera en cómo es él. Dice que él era un enfermo malvado, un hombre muy desagradable y que era alguien que estaba enfermo. Dice que ya tenía más de 20 años que estaba así, pero a él no le gustaba ir al doctor para checar ni para ver de qué estaba enfermo. Y para él era motivo de alegría estar así. Y si se ponía grave, le alegraría mucho más. Ese hombre fue un funcionario odioso y muy grosero. También fue un estudiante que ingresó al colegio. Dice que solo ingresó ahí para poder comer, pero hasta que uno de sus parientes le regaló un poco de su herencia, él pudo quedarse enterrado en un rincón. Ese hombre vivía en una ciudad llamada Petersburgo, en un rincón de esa ciudad, en una habitación fea, junto con su criada, que era una vieja y campesina. Consideraba a la conciencia como una enfermedad y que todas las personas usan su enfermedad como pretexto para darse tono o para llamar la atención de los demás. También veía la situación que él vivía, en donde él vivía muy solo, muy apartado de los demás. Veía su situación de vida como una abominación y se decía a sí mismo que no tenía ninguna salida, que nunca iba a poder cambiar aunque tuviera el tiempo y la fe. No se podía convertir en otro hombre, aunque él tuviera todo el tiempo y la fe. También se creía el hombre más inteligente, más sabio que todos los demás de su alrededor. Por ese caso, él evitaba mirar a las personas cara a cara y solo lo hacía de reojo. Solo miraba a las personas de reojo para no tener que mirarles toda la cara. Él se imaginaba la vida llena de aventuras, de fantasía. Él pensaba que todo era como un cuento, que vivías feliz, que todo era como él imaginaba una aventura. Pero después se dio cuenta de que era todo lo contrario, ya que siempre se enojaba sin motivo alguno, siempre estaba enojado con cualquier cosa. Una vez él trató de enamorarse, pero solo le causó sufrimiento. Trató de reír para no mostrar su dolor, pero en el fondo él sabía que estaba sufriendo. Por eso de esa manera él se dio cuenta que la vida era todo lo contrario a lo que él pensaba. Dice que en el curso de su existencia todo hombre es honrado y que acumula grandes cantidades de recuerdos. Por eso él decidió recordar alguna de sus aventuras o alguna de sus experiencias, poder escribirlas. Pero al momento de hacerlo se preguntó si era posible ser sincero con él mismo y si se podía decir la verdad, ya que muchas veces el ser humano conserva recuerdos y solo algunos de ellos le cuentan a algún amigo y otros ni siquiera los amigos y los guardan para sí mismos. Él se dio cuenta de que la vida era mucho peor a lo que él pensaba y que muchas personas se guardan recuerdos o secretos y a veces son pocos los que le cuentan a algún amigo o a veces ni siquiera a un amigo ni a un familiar, a nadie se lo contamos y lo guardamos para sí mismos. En la segunda parte trata de los sucesos de su vida y de su juventud. Cuando él tenía 24 años, su vida era sombría, desordenada y ferozmente muy solitaria.
Era alguien que no hacía amistad con nadie, solo pensaba en ocultarse de todos. Él trabajaba en una cancillería. Él tenía una oficina y durante las horas que él trabajaba o permanecía ahí, no le dirigía la mirada a ningún compañero de trabajo. Pensaba que su cara no era tan hermosa, que las personas no lo miraban ni lo tomaban en cuenta. Y estaba seguro de que su rostro no conseguía reflejar cualidades hermosas, ya que ninguna persona de su alrededor lo tomaba en cuenta. Él odiaba y detestaba a los empleados de la Cancillería, pero al mismo tiempo les temía. También trata de algunos acontecimientos que él tuvo con algunos de sus compañeros con los que había estudiado, ya que no lo trataban bien y nunca lo miraban con agrado, siempre lo hacían de menos. En esa segunda parte también cuenta de cuando se encontró con una joven que parecía muy triste y con mal estado emocional. Él empezó a hacerle algunas preguntas, pero la joven no contestaba muy bien. Entonces él empezó a notar que su voz era cortante y a él no le agradaba su silencio. Entonces pensó mejor en contarle que cuando él era niño sufrió mucho, ya que había crecido sin padres, sin alguien que lo amara, que lo atendiera. Y él le preguntó que si ella tenía padres, familia, y ella le contestó que sí tenía familia. Entonces le dijo que por qué no estaba con su familia, por qué no estaba con sus padres si las querían tanto. Ella le respondió que algunos de los padres son malos y algunos venden a sus hijos. Entonces él entendió todo lo que ella estaba pasando en ese momento y le dijo que si él tuviera una hija la amaría mucho y la cuidaría, nunca la dejaría sola. Que las personas piensan que las madres aman más a sus hijas, pero son los padres que nos quieren más. Y si él tuviera a una hija, estaría pendiente de ella y nunca la iba a dejar sola. Entonces ellos en ese empezaron a abrirse más y a platicar más y él empezó a seguir contándole parte de los sucesos que él vivía. En esta novela lo que yo entendí fue que el personaje quien relata esta historia era alguien muy desagradable, que no le gustaba estar en esta sociedad y se sentía que sabía más que todas las personas y por eso vivía solo en un rincón. También dice en una parte, en una estrofa, que le gustaba mucho el subsuelo donde él estaba, le agradaba mucho. Tal vez él era así por la manera en que no tuvo padres, no tuvo quien lo atendiera. Tal vez de esa manera fue que él fue creciendo una vida llena de amargura, llena de enojo, que por todo se molestaba. Hasta una vez dice que llegó a molestarse con un oficial que estuvo persiguiéndolo, estuvo viendo dónde vivía, qué hacía, en dónde trabajaba, hasta conseguir lo que él quería. También dice que cuando él se encontraba en camino, donde siempre pasaba en un camino, se encontraba con un hombre que él siempre le cedía el paso para que él pasara primero. Entonces una vez planeó un plan en él pasar primero y dejar a la persona atrás. Dice que fueron varios intentos hasta que lo logró y se sintió tan satisfecho por haberlo hecho. Eso fue lo que yo entendí de esa novela Memorias del Subsuelo.